traicionó a Nicolás Maduro? La intervención militar de Estados Unidos, la captura del presidente venezolano y el anuncio de un gobierno de transición dirigido desde Washington reabren preguntas que parecían del pasado, pero vuelven con fuerza. Soberanía, legalidad internacional, poder militar y el lugar de América Latina en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a la investigadora y docente colombiana Tatiana Helves. Ella es doctora en gobierno, es economista y es magíster en política internacional comparada. Porque cuando una potencia decide quién gobierna otro país, ya no estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando del futuro de América Latina. Hacemos el contacto con nuestra entrevistada. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque. Es un gusto recibirte. Un gusto, Alejandra. Buenos días o buenas tardes para todos. ¿Qué primera lectura haces de lo que está ocurriendo en Venezuela con este secuestro de Nicolás Maduro y el bombardeo a Caracas? Bueno, lo primero que yo creo es importante mencionar es que como tú muy bien lo enuncias, esto es una violación directa a la soberanía de un Estado y en ese sentido no podemos decir nada más que es una disrupción a la autonomía y al ejercicio autónomo de los estados en términos de sus espacios nacionales. Segundo, pues que es parte de una estrategia de los Estados Unidos por generar un reposicionamiento y por generar un mensaje claro frente a la mano dura de Washington en términos de seguir unas directrices de Donald Trump y de sus diferentes tipos de oficinas y administración. ¿Y puede una potencia capturar a un presidente extranjero sin una guerra declarada? Yo creería que no. Considero que lo primero es que aquí no hay un ejercicio justificable ni que tenga un antecedente claro en términos del argumento por el cual se desarrolló esta captura. Y segundo, que efectivamente es un ataque a la soberanía, a la defensa de un país y en ese sentido creo que aquí también hay unos elementos claves en términos de seguridad que no solamente implican a Venezuela, sino al resto de la región. Creería que también con la declaración de Donald Trump nos deja claro para países como Colombia, como México, que podría contemplar también este tipo de injerencias en territorios no soberanos de los Estados Unidos en el futuro próximo. ¿Considerás que existe un riesgo para países como el tuyo, Colombia, que Trump ya los ha señalado, incluso amenazado, y México, por supuesto, allí fronterizo con Estados Unidos? Absolutamente. De las declaraciones de los dos jefes de Estado, resaltar en el caso colombiano, pues que se genera una declaración oficial de rechazo al hecho desarrollado por parte de los Estados Unidos y también pues de una no injerencia en los asuntos internos de Colombia. Sin embargo, pues en la declaración el mismo Donald Trump menciona nuevamente una serie de acusaciones sobre el presidente colombiano. No es la primera vez que lo hace. En otras oportunidades anteriores también se ha referido peyorativamente al mandatario colombiano. En el caso de México, creo que hay otro componente distinto porque primero hay una vecindad que hace que efectivamente hayan muchos acuerdos y muchos elementos de seguridad previamente establecidos y lo que ha manifestado su presidenta es pues que Estados Unidos y México pues tienen una relación armónica en términos de seguridad. Pero también el Estado mexicano hace el llamado a que no avala o que hay un rechazo a esa disrupción que generó los Estados Unidos. Hay quienes están hablando de una operación quirúrgica prácticamente por parte de Estados Unidos en este secuestro
y sacar de la manera que sacó a Maduro y a su esposa del país. ¿Pero esto es posible solo por el accionar de Estados Unidos o cabe la posibilidad de colaboración de algún integrante de Venezuela? ¿Alguien pudo haber traicionado a Maduro o es muy pronto para hablar de esto, sobre todo cuando lo emocional juega muchísimo en el país? De acuerdo, creo que es muy pronto para mencionarlo. Creo que sí tuvo que haber algunos elementos claves de inteligencia dentro de Venezuela para lograr generar este tipo de posicionamientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso en el caso del territorio de Nariño en Colombia, Estados Unidos desde el 2025 presentó toda una serie sistemática de bombardeos a lanchas, aduciendo en justificación a que hacían parte del narcotráfico. Entonces creo que sí han habido ejercicios militares, es decir, la región ha estado muy claramente estudiada y en ese sentido, volviendo nuevamente a la pregunta que tú hacías anteriormente, creo que hay una lectura de un estudio milimétrico de manera militar por parte de los Estados Unidos a nuestra región. Y también mencionar que todavía es un misterio cómo María Corina Machado fue sacada de Venezuela. Creo que también en esa salida de ella como muy secreta hace parte de esa lectura militar y de inteligencia que han venido desarrollando a lo largo del año 2025 y que también nos habla un poco de todo lo que hemos visto en estos primeros días del 2026. Siguiendo un poco la línea de tu análisis, Trump dijo que Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta una transición segura, descartando a la propia Corina Machado que tú mencionabas. ¿Crees que esta decisión sorprendió de alguna manera a la oposición y a la propia Corina Machado? Claro, yo creo que de todas maneras no perdamos de vista que cualquiera de estos eventos pues está en el marco y muy bien lo expresa el presidente Donald Trump dentro de los intereses norteamericanos. Aquí no hay en ningún momento un elemento claro frente a el interés o la salvaguarda de los derechos humanos ni las libertades de ningún país latinoamericano. Ellos siempre aducen que todas sus acciones están en el marco de defender sus empresas y sus ciudadanos norteamericanos. En ese sentido, creo que desde el mismo discurso dejan muy claramente establecido que aquí no hay un interés por parte de los Estados Unidos en respaldar, ni respetar, ni salvaguardar ningún interés a América Latina. Entonces yo creo que ahí ellos mismos lo hacen presente. Sin embargo, también mencionar que en esta rueda de prensa Marco Rubio, ante algunas preguntas frente a cuáles eran las justificaciones legales para que Estados Unidos pudiera generar alguna administración política o algún tipo de gobernabilidad en Venezuela, nunca tuvo un argumento claro en frente de la prensa de cuál sería esa justificación o cómo podría darse esta administración. Realmente las respuestas han sido muy vagas y han sido en el marco de las industrias petroleras en Venezuela, de los Estados Unidos, lo que nos muestra que efectivamente ni dentro del derecho internacional ni dentro del mismo derecho norteamericano ellos tienen una justificación y que estas intervenciones son absolutamente ilegales. Tatiana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la operación contra Maduro por cargos de narcotráfico. Sin embargo, hace muy poco dio un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado además por narcotráfico y también tráfico de armas. ¿Existe un doble rasero por parte de Washington hacia América Latina y su política exterior? Absolutamente. Y digamos que yo considero que esta nueva etapa de reposicionamiento de los Estados Unidos trae una narrativa que veíamos anteriormente en la lucha contra el terrorismo y que ahora se llama la lucha contra el narcotráfico, pero en frente de la opinión pública lo que nos está hablando es básicamente de una injerencia en los países que no necesariamente tienen efectos o que están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, sino que están relacionadas con intereses particulares en términos de recursos naturales. No perdamos de vista que en términos de tierras raras y otros tipos de minerales para la producción de semiconductores, en esta pugna entre China y Estados Unidos tiene una necesidad de abastecimiento.
y también lo han dejado claro a lo largo de las diferentes declaraciones que este es un tema de abastecimiento y de aseguramiento de poder tener provisión de recursos naturales. ¿Cómo viste la reacción justamente de China o de Rusia ante lo que está ocurriendo en Venezuela y también en los presidentes latinoamericanos? Bueno, yo creo que claramente en el caso de China y Rusia hay unos elementos claves en términos de, en el caso de China, de llamar la atención frente a una misma línea discursiva que ha venido dándose en el tema de la escalada arancelaria y es el respeto a las normas internacionales. Creo que parte de la pérdida que tiene Estados Unidos con esta intervención es que se deslegitima en el sistema internacional porque no hay un respeto, argumento que siempre había dado en todos los espacios internacionales de ser un garante de legitimidad de los acuerdos internacionales. Aquí lo que vemos es que pierde esa legitimidad en el sistema internacional y China, en cambio, gana esa legitimidad al tener de alguna manera un llamado a todos los diferentes estamentos, tanto de orden multilateral como de los países del mundo, a que se respeten estas normas internacionales en términos de la soberanía. Y vamos a ver pues cómo se desarrolla también la discusión en otros espacios como la ONU y como el Consejo de Seguridad, frente que aún no tenemos unos pronunciamientos claves frente a los países latinoamericanos. Claramente hay una división que tiene que ver con izquierdas y derechas. Creo que la ideología aquí le marca también un elemento y muchos países respetan, cooperan, pero no están dispuestos a generar una subordinación a los Estados Unidos, como es el caso de México, como es el caso de Colombia, como es el caso de otros países en América Latina. Creo que el mensaje es que la región está en emergencia. En el caso de Colombia ya hay un borrador de un decreto de emergencia y se desplazó un personal de defensa a la frontera con Venezuela. Es decir, para nosotros es un momento de emergencia en seguridad. Si los riesgos en seguridad están relacionados a esta intervención tan directa de Estados Unidos hacia la región. Eh, ¿Qué consecuencias puede tener todo esto para la seguridad latinoamericana? Tú ya lo has venido hablando, pero también para la dinámica global. Creo que el primer elemento clave es cómo se va a ver el panorama electoral en los países de América Latina. Y voy a comenzar por el caso de Colombia. Colombia está a puertas de iniciar un proceso electoral presidencial y esto marca, o dentro de las implicaciones más directas que yo puedo ver, es un pánico del electorado que claramente quiere o va a empezar a generar postura o una elección hacia un candidato o una candidata que represente esa alineación con los intereses de los Estados Unidos, para precisamente tener de alguna manera una seguridad de que no vamos a caer en este tipo de escenarios como Venezuela. Entonces yo creo que un elemento allí clave es que el panorama electoral va a mostrar efectivamente un votante que va a ponderar este elemento del relacionamiento con Estados Unidos, la política exterior del país. Ese como una primera consecuencia. En segundo lugar, unas conversaciones en términos de seguridad. Creo que América Latina en general no ha sido una región en la cual se den tantas conversaciones en materia de seguridad. Si bien hay algunas disputas transfronterizas entre los países de América Latina, no hemos sido una región que típicamente se siente a hablar del tema de seguridad. Hablamos del comercial, hablamos de tal vez algunos temas para el desarrollo, hablamos de algunos temas científicos, pero no la seguridad. Entonces creo que sí, por eso decía que esto es un punto de inflexión clave en el cual la cooperación en términos de materia regional debería empezar a conversar frente al tema. Y por último, considero que también, pues, en términos ya de largo plazo del relacionamiento con Estados Unidos, pues va a ser un relacionamiento coactivo, ¿cierto? Estamos viendo que efectivamente el panorama que nos muestra Estados Unidos es como de mostrar los dientes y generar miedo regional. Entonces creo que allí ese elemento es clave. ¿Qué considero que deberían hacer los países de América Latina? Pues generar unión, empezar a generar sus propias estrategias,
de contención, porque aquí hay un elemento clave que es cómo los países pueden salvaguardar, hacer respetar su soberanía a partir de la contención. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que hace parte de los elementos claves, por lo menos para superar esa era del miedo que se está empezando a gestar a partir de esta intervención. Tatiana Helves, investigadora, docente colombiana, doctora en gobierno, economista y magíster en política internacional comparada. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra. Enfoque. Lo que ocurre en Venezuela no es solo una crisis nacional, es un punto de inflexión regional y global. Si querés seguir entendiendo la geopolítica más allá de los titulares, suscríbete, compartí este contenido y seguí Enfoque. Tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.